¿El miedo te paraliza? ¿Te has encontrado en alguna situación que por miedo no te has atrevido a hacer eso que estabas sintiendo? Hoy he llegado del gimnasio y la palabra que más he escuchado entre un grupo de mujeres es el miedo. Una hablaba del miedo que tenía tal cosa, otra de un miedo que tenía que ver con un miembro de su familia, otra de ese miedo a que no sucediese algo como ella se planteaba. No sé si te ha ocurrido a ti. Yo durante muchos años me he considerado como la reina del miedo. A mí me ha paralizado mucho el miedo, sobre todo a qué van a pensar los demás, a ese juicio externo, a qué opinión van a tener otros acerca de mí. Y me ha bloqueado, me ha paralizado, me ha hecho huir de incluso poner ciertos límites o tener conversaciones valientes, porque ese miedo ha podido más que mi propia voluntad. Me he sacrificado esa voluntad, que es una parte que considero súper sagrada, en pro de buscar pues esa aceptación o ese ser vista de la mejor manera. Hay un miedo súper potente que es ese miedo al juicio, al que van a pensar, que van a decir. Hay otro miedo que es al fracaso, a equivocarte en esa decisión o no ser la correcta, que al final del todo es ese miedo al juicio, porque yo siento en lo más profundo de mi ser que no tendríamos miedo a intentar algo si alguien no nos estuviese mirando y señalando que está bien o está mal lo que hemos hecho. Entonces, el mayor miedo que yo he sentido, creo que es el mayor miedo que hay detrás de cada miedo que podamos tener en algún momento de nuestra vida. Porque otro miedo es el miedo a brillar. ¿Y qué hay detrás del miedo a brillar? Cada vez que yo me demuestro más desde mi autenticidad, desde mi vulnerabilidad, pues sale ese mismo miedo a qué van a pensar, qué van a decir. Cuando tú empiezas a cambiar porque estás trabajando en ti, cuando estás amándote, pues ya empiezas a decir que no, empiezas a poner ciertos límites. ¿Cuál es el miedo? El miedo es a demostrar esa versión auténtica y a ser auténtica y brillar desde esa esencia. Pero ¿cuál es el miedo que hay detrás? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a opinar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Sí o no? Me encantará que me pongas aquí y que ahora, en este instante, porque no hacemos las cosas sino que las postergamos, pongas un sí, ahora mismo, en esta parte del vídeo, pongas un sí si esto resuena contigo. Porque yo quiero compartir pues claves poderosas que me han ayudado a mí, pero quiero que me pongas aquí un sí si esto pues resuena, si te sientes identificada, si por alguna razón ese miedo te ha paralizado, si quieres dar un pasito hacia adelante a un objetivo laboral, a una decisión, a confrontar a esa persona y tener una conversación valiente y el miedo te paraliza, te bloquea, te hace huir, te hace reaccionar, te hace estar muy a la defensiva. Déjame ese sí aquí, que estaré encantada de leerte y saber que si tú has llegado hasta aquí es porque tienes ganas de liberarte de ese miedo. Antes de seguir vengo a darte pues una noticia que me tiene especialmente ilusionada, que es que quedan muy poquitos días para empezar el reto de Es Posible para ti. Es un reto de 11 días donde precisamente vamos más en profundidad a liberarnos de esas capas de miedo, de inseguridad, de dudas, de esos pensamientos rumiantes, negativos, mediocres, que nos preocupan, que nos llevan al futuro y que nos están quitando esa capacidad de estar en presencia y disfrutar de la vida. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Son muy poquitas plazas, es un grupito de mujeres maravilloso. ¿Por qué son poquitas plazas? Porque yo estoy 11 días compartiendo contigo toda mi energía para que tú salgas de ahí con todos los beneficios de ese reto en ti. Es decir, que no pase la oportunidad de que cada día los beneficios y la transformación de ese día se logren en ti. Yo pongo mi 100%, el siguiente 100% es darte primero el sí y después cumplirte esos 11 días. Solo necesitas 15 minutos al día, pero 15 minutos al día durante esos días consecutivos hacen una transformación. Yo siempre digo que cosas sencillas repetidas en el tiempo son lo que te llevan a resultados extraordinarios. ¿Cuál es la primera clave que te recomiendo en ese proceso de miedo? La primera clave es entender que ese miedo no se va a ir sin tú tomar acción a pesar del miedo.
Yo en muchas ocasiones le pedía a Dios que hiciese mi parte y que en esa toma de decisión, que por miedo al que dirán, que pensarán, por hacer daño a esa persona, por pena, no acababa de dar ese paso, de soltar una relación que ya sentía que no era y que yo no me sentía enamorada de esa persona. Yo le pedía a Dios actuar por mí y lo único que estaba haciendo es victimizándome, haciéndome que no era dueña de mi vida, porque Dios, la vida y el universo siempre te está diciendo un sí, siempre te está diciendo yo voy a estar de tu lado, pero no puedo hacer lo que a ti te pertenece, porque te di y te entregué lo más maravilloso que tienes en tu vida, que es el libre albedrío. Entonces yo cada vez que pedía eso a Dios, pero yo no hacía nada y seguía estando en esa relación, seguía con esa persona y por dentro era como que me estaba engañando a mí, le estaba engañando a él, no me estaba respetando a mí, no le estaba respetando a él. Y era muy difícil de llevar, me hice mucho daño porque ahí se alimentaba también la culpa. Entramos en una vorágine de dolor intenso, de no nutrir tu amor propio y de hacerte bastante daño. Eso es lo que hace el miedo en nuestra vida si no nos atrevemos a verlo y decidir que a pesar de él yo voy a tomar acción. Porque algo que pensamos es que no nos sentimos totalmente preparadas, no sentimos la claridad. Ese es el juego de nuestra mente que no le gusta ni está prediseñada para salir de lo conocido. Pero yo sé ya en mi sentir cómo me siento estancada ahí. No se siente bonito, no se siente bien. Entonces, a pesar del miedo, yo tengo que darle la mano al miedo y dar ese pasito al frente. Cuando yo doy ese pasito al frente y me di cuenta que ese miedo, que en el 95% de los casos es una película mucho más dramática y terrorífica de lo que después sucede en realidad, cuando yo me doy el permiso a dar ese paso y digo, ostras, lo que a mí me decía este miedo no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Te garantizo, en la mayoría de los casos, un 90 y pico %, están las estadísticas, no ocurre nada parecido a lo que este rum te ha venido contando. Es que si yo hago esto, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Me van a dejar de lado, me van a echar del trabajo. Mil historias, no sé cuál es tu historia, no sé qué es lo que te está contando ese miedo para paralizarte, para huir de eso que tienes que hacer, para hacerte una imagen de ti muy pequeñita y apoderarse de tu fuerza de voluntad. Pero yo vengo a decirte que para mí fue muy complicado porque me quedé atrapada durante años en el miedo, pero que hoy, desde atreverme a, con miedo, con dudas, con incertidumbre, empecé a menguar ese miedo. Porque cada vez que tú te das el sí a un pasito a pesar de esas dudas, es como, no es para tanto, yo soy mucho más capaz que esas dudas, que esa inseguridad y que ese miedo, y vamos fortaleciendo esa parte del cerebro a la que tanto le cuesta pues avanzar, porque lo único que quiere es que nos quedemos como estamos, pero yo con mi fuerza de voluntad voy dirigiendo mi parte más mental hacia esa nueva dirección. No estás preparada, te preparas haciéndolo, no desaparece el miedo, tienes que darle la mano al miedo, a atreverte a, te garantizo que esa película que te estás contando, que es lo que te detiene, no se llega a cumplir en la mayoría de los casos, por no decirte casi en todos, como tú la estás pensando, y que cuando tú te atrevas a accionar a pesar del miedo, vas a ver cómo ese miedo va perdiendo poder y tú cada vez te sientes más libre de ir por tu vida desde esa autenticidad. El miedo a brillar es el miedo a ser auténtica, porque durante muchos años, esto viene desde la infancia, nos hemos puesto una máscara llamada, conocida como ese personaje, como ese ego. ¿Por qué? Porque la niña no tenía capacidad de cuestionar como la adulta. Vengo a ponerte un ejemplo para que lo entiendas muy, muy claro. Yo, mi niña, el personaje que se puso es el personaje de la niña buena, es decir, no de la niña buena porque ahora sea una mala malísima, no, sino de la niña que agrada a todo el mundo, que es buena de cara a todo el mundo. Es decir, si aquí te dicen calladita, la niña, si aquí te dicen y se te ocurra pedir esto, por muchas ganas que tenía la niña, no tenía la capacidad de cuestionar a esa niña, ¿y por qué no puedo pedir esto si está
señora me lo está ofreciendo porque no lo puede coger. Tú no vayas a coger nada afuera. Que a mí no me vayan a decir nada de ti. A lo mejor me pasaba cualquier cosa en el colegio, pero yo no contaba nada porque que no le fueran a decir nada. Y si yo le contaba algo, es como que ya no soy la buena, la correcta, la perfecta, porque algo me ha pasado y me tragué de todo lo habido por haber. La niña no sabía cuestionar. La niña buscaba el amor, la aprobación de sus progenitores, de las figuras más importantes en su infancia a través de ese personaje. Yo me construí el personaje de calla, quietecita, y no porque mis padres directamente ni se te ocurra hablar, sino en el día a día, en lo cotidiano, pues a lo mejor me reforzaban cuando iba a algún sitio, qué bien, calladita, qué bien, no se te ha escuchado, qué bien. Pues yo decía, wow, este es mi poder para recibir la atención de mis padres. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron intentando pues educar a sus hijas. Somos 4 de la mejor manera posible. Pero yo mi personaje que me creé es calladita estás más guapa. Cuando yo fui adulta, ¿qué pasó en todas las relaciones? Calladita estás más guapa. Si tú aquí sientes decir que no, calladita estás más guapa, te lo tragas y te niegas y te eres infiel a ti. Si tú quieres marcar un límite porque esta persona se está pasando un pueblo y está extralimitando y haciéndote daño pues con su comportamiento, con su forma de dirigirse a ti, trágatelo. Y yo lo que hacía era como huir, pero no veía lo que esa situación me estaba confrontando para desarrollar de adulta esas habilidades. Entonces, lo que hacía es huir de las relaciones. Yo durante mucho tiempo me dije, soy antisocial, soy muy tímida, pero era mi máscara de niña buena para no quiero establecer una relación. ¿Por qué? Porque me tragaba mis límites, sacrificaba ciertas partes, me prostituía de mucha manera, porque cuando tú vas, entregas desde el miedo que van a pensar, que van a decir, voy a ir a ese sitio, porque te estás prostituyendo, porque dentro de tu ser a ti no te nace hacer eso. Y estás entregando tu tiempo, que es lo más sagrado que tiene, a cambio de que esa persona no piense mal de ti, de que esa persona no hable de ti, de que esa persona te vea. ¿Me entendéis? Si me seguís por aquí, ponerme, Lourdes, te sigo. Te sigo y conecto. Ese fue mi personaje. Tu personaje a lo mejor fue el de la autoexigencia. Tú tenías a lo mejor la atención de niña cuando traías sobresaliente, cuando ganabas ese premio en el colegio, y ahora en tu vida, ¿tú cómo vas por la vida? Con un látigo. No te puedes permitir un error, no eres flexible ni compasiva contigo, estás no en competición por mejorar tú, sino en competición porque tienes que ser la mejor mamá, sino cualquier cosa que pueda despertar que no eres la mejor mamá, se duele muy feo. Se siente muy feo. La mejor pareja, la mejor en mi trabajo, la mejor hija, la mejor... Y lleva a tus espaldas una carga que ni un remolque ni un tráiler. ¿Por qué me da miedo a brillar? ¿Por qué deshacerme de ese personaje que durante mucho tiempo tuvo una función de protegerme, pero que no me está sirviendo hoy por hoy para absolutamente nada? Nada más que para hacerme sufrir, que para negarme a mí, para estar en el afuera, en el que pensarán, en lo que me queda por alcanzar y no en el momento presente, en gozar y en disfrutar cada instante de mi vida. Si quieres aprender más sobre esto, liberarte de ese yugo, de esa presión, de ese malestar que ya estás decidida a no tolerar, te espero en mi reto de 11 días, que es posible para ti. Y si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y déjame esos comentarios para saber que este vídeo de hoy, que este contenido que te he traído en este día resuena contigo y te sirve de mucho valor. Y si es una temática, el miedo, que te gusta porque ves que necesitas trabajarla más y quieres que haga más vídeos, también me encantará que me lo dejes saber por aquí. Te quiero mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Apuesta por ti. Te espero el día 11 porque va a ser el principio de ese cambio que tanto buscas. Un besito. Feliz día.